En la quietud del amanecer, cuando el mundo aún no despierta del todo, la sabiduría antigua enseña algo que los hombres modernos han olvidado: la verdadera fuerza no se demuestra con palabras, sino con silencio. El maestro decía que quien necesita explicar su verdad todavía no la ha comprendido del todo. La mente ansiosa busca convencer, el alma serena simplemente comprende. A lo largo de la historia, los sabios aprendieron que reclamar es intentar que el universo gire según nuestros deseos. Discutir es luchar contra lo que ya es, y pedir explicaciones es exigirle al río que revele hacia dónde va. Pero la vida, como el agua, fluye sin necesidad de justificar su cauce. Lección 1. El silencio no es ausencia de voz, es presencia de conciencia. El que calla desde la sabiduría no lo hace por miedo, sino porque comprende que toda palabra dicha desde el ruido se disuelve antes de tocar el corazón del otro. El monje comprendió que cada vez que hablaba para defenderse, su paz se reducía, y cada vez que guardaba silencio con comprensión, su alma se expandía. Hubo un tiempo en que él también reclamaba, buscaba justicia en cada gesto, reconocimiento en cada mirada, explicaciones en cada pérdida, hasta que un día, cansado de hablar con el vacío, descubrió que nada externo podía darle la serenidad que su propia mente le negaba. Ese día decidió callar, no por resignación, sino por liberación. Haz una pausa, respira, observa cuántas veces en tu propia vida has sentido la necesidad de convencer a alguien, de explicar tu intención, de exigir que te entiendan. Cada vez que lo hiciste, una parte de ti se agotó, y sin embargo, cuando simplemente aceptaste, algo se aquietó en tu interior. Eso es la paz, el instante en que dejas de debatir con la realidad. Lección 2. No reclamar no significa conformarse, significa reconocer que la vida no te debe nada. Cada experiencia llega como un maestro, cada obstáculo como una oportunidad para despertar la comprensión. Cuando el hombre deja de reclamar, comienza a agradecer, y en el agradecimiento descubre una libertad que no puede obtener con la queja. El Buda enseñó, el que lucha contra el mundo se hiere con sus propias espinas. El monje lo comprendió mirando un rosal. Vio como el jardinero, al intentar arrancar una espina, terminaba sangrando. Entonces pensó, así es la mente cuando quiere corregirlo todo. Cuanto más fuerza usa, más se lastima. Desde ese día decidió cuidar el jardín sin destruir sus espinas. Las aceptó como parte del orden natural. Lección 3. No discutas con quien aún no ha aprendido a escuchar. El sabio sabe que ninguna verdad puede imponerse, solo mostrarse con serenidad. El ruido del ego necesita tener razón. La sabiduría solo necesita paz. Por eso, cuando el monje escuchaba a alguien ofenderlo, no respondía. Sabía que las palabras del otro no describían su esencia, sino el estado de su mente, y comprendió que cada juicio revela más del que lo emite que del que lo recibe. A veces la discusión no ocurre afuera, sino dentro de nosotros. Es el diálogo incesante entre lo que fue y lo que deseamos que sea. Cuando la mente se enfrenta consigo misma, nace la tormenta, pero quien observa esa tormenta sin involucrarse, descubre que las olas no pueden hundir a quien ha aprendido a flotar en el silencio. Haz una pausa. Imagina que tus pensamientos son nubes y tu conciencia el cielo que las sostiene. Las nubes cambian, se mueven, se disuelven. El cielo permanece. Así también tu alma, inmutable bajo las variaciones de la mente. Lección 4. No pidas explicaciones a quienes viven dormidos, porque solo pueden darte sueños como respuesta. El sabio no busca que lo entiendan, busca comprender. El corazón que exige justificación aún depende del juicio ajeno. El que comprende sabe que cada acción de los demás nace de su nivel de conciencia, no de la maldad. El monje caminaba entre hombres y mujeres que lo criticaban sin motivo. Al principio sufría, luego comenzó a observar,
Comprendió que cada palabra injusta era como una piedra arrojada al agua. Hacía ruido, pero el lago pronto volvía a su calma. Y así, en lugar de buscar explicaciones, agradeció la oportunidad de fortalecer su serenidad. El que calla desde la comprensión no acumula resentimiento, acumula sabiduría. Cada silencio consciente es un ladrillo en el templo interior. Allí donde antes había necesidad de defenderse, ahora florece la paz. Allí donde había deseo de convencer, ahora hay compasión. Lección 5. El alma madura deja de preguntar, ¿por qué me pasa esto? Y comienza a decir, ¿para qué me está pasando? Ese pequeño cambio transforma a la víctima en aprendiz. La mente reactiva busca culpables. La mente despierta busca sentido. Cuando el hombre comprende que todo lo que ocurre es una oportunidad para expandir su conciencia, deja de discutir con el destino. Buda decía, el fuego no pregunta por qué quema, simplemente arde. Así también la vida no da explicaciones, solo enseña. El monje, sentado frente a la montaña, comprendió que las rocas no se quejan del viento ni el río del camino. Todo cumple su propósito sin pedir permiso. Entonces pensó, cuando deje de discutir con la realidad, comenzaré a comprenderla. Haz una pausa, respira lentamente, escucha el espacio que existe entre una respiración y otra. Allí vive la calma, y en esa calma, el alma comprende que nada necesita ser explicado. Lección 6. El silencio es la respuesta más elevada a las preguntas que nacen del ego, porque el ego siempre pregunta desde la carencia, y el silencio responde desde la plenitud. Cuando el monje fue acusado injustamente, no buscó defenderse, sabía que la verdad no necesita testigos, solo tiempo. Cada palabra innecesaria se convierte en ruido, cada silencio consciente se convierte en fuerza. Con el paso de los días, comprendió que el universo siempre revela la verdad. Aunque uno no hable, la vida tiene su propio lenguaje. Lo que es auténtico permanece. Lo que es falso se desvanece por sí mismo. Así, la paciencia se volvió su escudo, y el silencio, su espada. Lección 7. No todo merece respuesta. El sabio elige sus palabras como el jardinero. Elige las semillas, solo aquellas que pueden dar fruto. Todo lo demás es desperdicio de energía. El monje aprendió a observar los ruidos del mundo como quien observa la lluvia, sabiendo que tarde o temprano pasará, y entendió que responder al ruido solo lo multiplica. Por eso, ante cada provocación, se repetía a sí mismo, no soy el eco del caos, soy la calma que lo contiene. Haz una pausa. Deja que esa frase resuene en ti. No eres el eco del caos, eres la calma que lo contiene. Lección 8. El que necesita reclamar todavía no ha aprendido a confiar. La confianza es el silencio del alma que sabe que todo se acomoda con el tiempo. Cuando confías, ya no necesitas exigir justicia, porque comprendes que la vida siempre equilibra lo que parece roto. Lo que hoy duele mañana enseña. Lo que hoy se cierra mañana protege. El monje vio a un agricultor sembrar bajo la tormenta. Le preguntó por qué no esperaba al sol. El agricultor respondió, porque la lluvia que hoy me incomoda será la que mañana nutra mis semillas. El monje sonrió. Entendió que la fe es actuar en paz, aun cuando el cielo parece gris. Lección 9. Quien discute por orgullo defiende una sombra. El orgullo es la forma en que el ego se disfraza de dignidad. Pero la dignidad verdadera no grita, no exige, no se impone. La dignidad del alma se sostiene en la serenidad de quien sabe quién es, y quien sabe quién es, no necesita explicarlo. El Buda enseñó, la palabra dicha sin compasión es como un tambor roto, hace ruido, pero no despierta a nadie. El monje dejó de usar palabras como armas, y comenzó a usarlas como ofrendas. Cuando hablaba, lo hacía con la intención de sanar, no de ganar, y cada vez que elegía callar, sembraba paz en el aire. Lección 10. El silencio interior es un templo donde nada externo puede herirte.
Cuando aprendes a habitar ese espacio, ya no reaccionas ante la crítica ni ante la alabanza. Eres como la montaña. El viento la toca, pero no la mueve. La mente del sabio descansa en ese estado. Sabe que el mundo seguirá hablando, juzgando, interpretando, y sin embargo, su centro permanece intacto. Haz una pausa, respira, imagina que dentro de ti hay una lámpara que nunca se apaga. El ruido puede soplar, la oscuridad puede rodearte, pero esa luz sigue ahí, serena, constante. Esa es la esencia del no reclamar, del no discutir, del no pedir explicaciones. Mantener viva la llama interna aun cuando afuera todo parezca caos. Lección 11. El silencio no es huida, es una forma superior de acción. En un mundo donde todos gritan para ser escuchados, callar se convierte en un acto revolucionario. El monje aprendió que a veces el camino más sabio no es avanzar, sino quedarse quieto hasta que el polvo del conflicto se asiente. Solo entonces puede verse el sendero con claridad. Una noche, mientras meditaba bajo la lluvia, comprendió que cada palabra dicha desde la emoción es una semilla que germina en el caos, pero cada silencio consciente es un árbol que florece en la paz, y así comenzó a hablar solo cuando su mente estaba tan serena como el lago después de la tormenta. Lección 12. El que exige explicaciones no busca entender, busca controlar. La mente del ego no pregunta por sabiduría, sino por dominio. Necesita tener razón, necesita reafirmarse, pero la conciencia despierta comprende que el misterio forma parte del orden divino y que intentar explicarlo todo es como querer atrapar el viento entre las manos. El monje dejó de exigir respuestas a la vida. Entendió que cada acontecimiento contiene su propio mensaje, aunque a veces se revele solo con el paso de los años. Lo que hoy no entiendo, escribió, mañana será una pieza del todo. Y así, cada silencio se convirtió en confianza, cada espera en fe. Lección 13. No discutir no significa no pensar, significa pensar con profundidad. El sabio no necesita demostrar su inteligencia, porque su comprensión se refleja en su calma. El monje recordaba que incluso el Buda, frente a la calumnia, guardaba silencio, no porque no pudiera responder, sino porque sabía que responder sería alimentar el ruido del mundo. Haz una pausa, reflexiona. ¿Cuántas veces discutiste con alguien que ya había cerrado sus oídos? ¿Cuántas veces intentaste explicar algo a quien no quería entender? Cada palabra fue un intento de salvar un muro que no debía derribarse. El sabio no gasta energía intentando cambiar mentes cerradas. Siembra su ejemplo y espera que el tiempo florezca en comprensión. Lección 14. El alma en paz no busca tener la última palabra. Comprende que la verdad no necesita defenderse. Lo que es verdadero se sostiene solo, lo que es falso se desmorona por su propio peso. Así, el monje dejó de buscar justicia en las palabras y comenzó a buscar equilibrio en su interior. Una tarde, observó a un niño construir una torre de arena. El viento la derrumbó. El niño, sin quejarse, sonrió y volvió a construir. El monje comprendió que la madurez espiritual consiste en eso, reconstruir sin reclamar al viento. Porque la vida no te quita nada que no necesites soltar para volver a empezar. Lección 15. No reclamar es aceptar la perfección escondida en lo imperfecto. Todo lo que ocurre tiene un propósito, incluso lo que no comprendes. El sufrimiento nace de la resistencia, la paz de la entrega. Cuando el monje entendió que no debía luchar contra la realidad, su mente se volvió ligera. La vida ya no era una carga, era una danza entre el ser y el dejar ser. Haz una pausa, cierra los ojos, imagina que todo lo que te preocupa en este momento forma parte de un plan más grande, un plan que no exige tu ansiedad, solo tu confianza. Esa confianza es el silencio del alma que sabe que el universo siempre sabe lo que hace. Lección 16.
El silencio no es debilidad, es fuerza contenida. El guerrero espiritual no golpea, observa, no reacciona, comprende. El monje descubrió que la verdadera valentía no consiste en responder al ataque, sino en no perder la serenidad frente a él. Quien domina su mente no necesita demostrar su poder, porque su presencia ya lo irradia. Un discípulo le preguntó: «Maestro, ¿cómo sé cuándo debo hablar y cuándo callar?». Y el monje respondió: «Habla solo cuando tus palabras puedan sostener la paz que tu silencio ya ha creado». Lección 17. A veces, reclamar justicia es interrumpir el trabajo invisible del karma. El universo corrige sin necesidad de testigos, pero cuando el hombre interviene con ira, estropea el equilibrio natural. Por eso, el sabio confía en el tiempo. Sabe que el tiempo no es enemigo, es juez silencioso. Buda decía: «El mal que se lanza al viento regresa al que lo lanzó». El monje entendió que no era su tarea castigar, sino aprender, y cada vez que sentía la tentación de reclamar, repetía: «Confío en la ley del retorno». Lo que debe equilibrarse, se equilibrará. Lección 18. No discutir no significa callar ante la injusticia, significa responder con conciencia. El sabio no es pasivo, es lúcido, actúa, pero desde la serenidad, no desde la rabia. Sus palabras no nacen del impulso, nacen del entendimiento. El monje ayudaba, corregía, enseñaba, pero jamás desde la reacción. Sabía que la mente alterada convierte incluso la verdad en arma. Haz una pausa. Recuerda que no todo silencio es sabio, pero toda sabiduría incluye silencio. Hablar cuando la mente está agitada es construir sobre arena. Esperar hasta que el corazón se aquiete es construir sobre piedra. Lección 19. Pedir explicaciones a quien no tiene conciencia es como pedirle al viento que deje de soplar. El sabio aprende a reconocer cuándo su palabra será semilla y cuándo será desperdicio. El monje comprendió que la comprensión no puede imponerse. Florece cuando el otro está preparado, y si no lo está, el silencio es el gesto más compasivo. El tiempo le enseñó que no se puede educar a través del ruido. Solo el ejemplo silencioso transforma. Así, su vida se convirtió en una enseñanza sin discurso, en un espejo que reflejaba paz. Lección 20. No pedir explicaciones también es amar. Amar sin exigir, sin demandar comprensión, sin esperar reciprocidad inmediata. El amor consciente no controla, acompaña. No se aferra al porqué, confía en el así es. El monje amaba incluso a quienes lo herían, porque comprendió que el dolor ajeno es ceguera, no maldad. Buda enseñó: el odio jamás cesa con el odio, solo el amor puede apagarlo. Y el monje supo que responder al daño con silencio no era cobardía, era un acto de compasión hacia quien aún no podía ver. Lección 21. El que no discute con el mundo empieza a dialogar con su alma. La mente que busca convencer deja de escuchar su voz interior. Pero cuando callas ante el ruido externo, puedes oír la sabiduría que brota desde dentro. El monje, sentado bajo un árbol, comprendió que el silencio exterior es solo el umbral. El verdadero silencio sucede cuando la mente deja de hablarse a sí misma. Haz una pausa, respira, escucha tu propia voz interior, esa que no usa palabras. Ahí habita la verdad que no necesita explicación. Lección 22. La paz no se conquista, se reconoce. El alma no necesita justificar su calma. Solo el ego necesita ser comprendido. Por eso, quien deja de reclamar, deja también de sufrir por lo que los demás piensen. Ya no busca ser entendido, busca estar en armonía. El monje escribió: antes quería tener razón, ahora solo quiero estar en paz. Y comprendió que cuando la paz se convierte en tu prioridad, las palabras pierden poder. Lección 23.
No reclamar, no discutir, no pedir explicaciones, no son 3 actos de pasividad, sino 3 llaves hacia la libertad interior. El que no reclama suelta el control, el que no discute suelta el ego, el que no pide explicaciones suelta el miedo, y quien ha soltado todo eso, ya no necesita nada del mundo para sentirse completo. Haz una pausa, respira y siente el peso que se disuelve. Cuando no tienes que convencer a nadie, esa ligereza es la verdadera victoria. Lección 24. El silencio no busca ganar, busca trascender. Cada vez que el monje elegía no responder, su mente se volvía más nítida. Aprendió que no todos los ruidos merecen atención, y que cuando eliges no reaccionar, el universo se encarga de responder por ti. Una mañana, su antiguo acusador volvió al templo arrepentido, le pidió perdón. El monje sonrió y respondió: no hay nada que perdonar. Mientras tú luchabas contra mí, yo aprendí a hacer las paces conmigo. Ese día, ambos comprendieron que el perdón no libera al culpable, sino al corazón que deja de cargar el peso. Lección 25. El sabio no busca tener la razón, busca mantener la armonía. Porque donde hay paz, no hay necesidad de explicar. El monje escribió en su cuaderno final: la palabra que nace del ego divide, la que nace del alma une, y la que nace del silencio sana. Así cerró su enseñanza, no con discursos, sino con presencia. Haz una pausa, respira y recuerda. El silencio consciente no es vacío, es plenitud contenida. Cada vez que eliges no reclamar, el universo se expresa a través de ti. Cada vez que eliges no discutir, la verdad encuentra su camino sin ruido. Cada vez que eliges no pedir explicaciones, la vida te muestra lo que tu mente no podía comprender. El monje envejeció en serenidad. Su nombre se perdió en el tiempo, pero su calma permaneció como un eco en la montaña. Quienes lo conocieron contaban que su presencia bastaba para apaciguar el corazón de cualquiera. Nunca predicó, nunca impuso, solo caminaba con paso lento, escuchando el silencio que tanto había aprendido a honrar. Antes de morir, escribió una última frase en su cuaderno de bambú: no reclames, no discutas, no pidas explicaciones, solo vive en paz, y la vida te explicará todo sin palabras. El silencio del monje no fue olvido ni renuncia, fue madurez. Con los años comprendió que la sabiduría no llega como un rayo repentino, sino como una lluvia suave que empapa sin ruido. El alma no despierta en el estruendo de las palabras, sino en el murmullo del tiempo, y ese murmullo se volvió su maestro. Cada amanecer se sentaba frente al río, observando el agua deslizarse. Nada en ella pedía explicaciones. Nada discutía con las piedras que encontraba en su camino. El monje veía en ese fluir una enseñanza más pura que cualquier libro. El agua, decía, no necesita tener razón, solo necesita avanzar. Lección 26. Cuando la mente deja de reclamar, comienza a escuchar. El silencio no es vacío, es el lenguaje del universo, y quien aprende a oírlo, puede comprender lo que las palabras jamás podrían traducir. El monje empezó a notar señales en todo: el canto del pájaro, el sonido del viento, la sombra de las nubes moviéndose sobre la tierra. Todo le hablaba sin hablar, y entendió que cuando el alma se aquieta, la vida se comunica sin necesidad de palabras. Haz una pausa, respira, escucha el sonido que hay detrás de los sonidos. Ese espacio de calma es el principio de toda comprensión. Lección 27. No discutir es una forma de amor. Amor hacia la paz, hacia uno mismo y hacia el otro. El que discute busca ganar. El que ama busca comprender. El monje había dejado de debatir, incluso con aquellos que lo contradecían con vehemencia. Aprendió que una mente en conflicto no puede recibir sabiduría. Así, en lugar de responder, sonreía, y su sonrisa era tan clara que desarmaba al adversario. Un día, un hombre airado
lo insultó en la plaza del pueblo. El monje lo miró en silencio y con voz serena dijo: si alguien te ofrece un regalo y tú no lo aceptas, ¿de quién sigue siendo el regalo? El hombre no supo qué responder. El monje continuó su camino. Así enseñaba sin discutir, recordando que la rabia ajena no merece ser adoptada. Lección 28. Cuando el alma madura, deja de necesitar ser comprendida. El sabio no busca validación, busca armonía. Ya no desea que los demás lo entiendan, porque sabe que la verdad solo se revela a quien está listo para verla. El monje escribió: el que intenta explicarse a todos termina perdiéndose a sí mismo. Yo elijo ser comprendido por el silencio. Y fue en ese silencio donde su espíritu se expandió. Ya no reaccionaba al mundo, lo contenía. El universo dejó de ser algo externo. Se volvió una respiración dentro de su pecho. Lección 29. No pedir explicaciones es confiar en el orden invisible. El alma del sabio vive en la certeza de que todo lo que sucede tiene su propósito, incluso lo que parece caos. El monje había vivido pérdidas, despedidas, malentendidos. Cada uno de ellos fue un maestro disfrazado, y un día comprendió: no necesito saber por qué la vida actúa como actúa. Solo necesito recordar que su inteligencia es más grande que mi comprensión. Haz una pausa, respira profundamente. Esa respiración es una afirmación silenciosa de fe. Confía en la sabiduría que guía tu camino aunque no la entiendas aún. Lección 30. No reclamar no significa no actuar. Significa actuar desde la calma. El monje ayudaba a los aldeanos, curaba heridas, enseñaba a los niños a meditar, pero todo lo hacía sin ansiedad. No imponía sus ideas, ofrecía su ejemplo. El sabio no empuja la vida, la acompaña, y comprendió que la acción consciente es más poderosa que 1000 palabras pronunciadas sin alma. El Buda decía: más vale una acción de compasión que 1000 palabras vacías. El monje hacía de cada gesto una oración silenciosa. Su trabajo, su respiración, su descanso, todo era práctica de presencia. Lección 31. La mente que no discute es un lago que refleja el cielo. Cuando el agua se agita, la imagen se distorsiona. Cuando se aquieta, todo se ve con claridad. Así también la conciencia. Cuando dejas de reaccionar, ves la vida tal como es, y lo que antes parecía caos se revela como perfección en movimiento. El monje se sentaba cada tarde frente al lago. A veces el viento agitaba la superficie. Otras, el reflejo del cielo era tan nítido que parecía otro mundo. Entonces entendía: la paz no depende del clima exterior, sino de la quietud interior. Lección 32. No pedir explicaciones libera la mente del pasado, porque pedir explicaciones es querer resucitar lo que ya fue. El sabio sabe que lo ocurrido pertenece al aprendizaje, no al reclamo. El monje guardaba silencio ante quienes lo habían herido. Sabía que pedirles razón de su acto solo prolongaría el dolor, y comprendió que el perdón no es una palabra, es un estado de libertad. Un discípulo le preguntó: «Maestro, ¿cómo se perdona sin escuchar disculpas?». El monje respondió: «Perdonar no es olvidar lo que pasó, es dejar de vivir desde la herida. El alma que perdona no borra el pasado, simplemente deja de usarlo como prisión». Lección 33. El que no discute con los demás, deja de discutir consigo mismo. El ruido externo es solo el reflejo del ruido interior. Por eso, el monje aprendió que la verdadera paz comienza en la mente. Dejó de juzgar, de exigirse, de castigarse. Aprendió a hablarse con ternura, a aceptarse como parte del todo. Y al hacerlo, el mundo comenzó a parecerle más amable. Haz una pausa. Observa cómo te hablas a ti mismo. Tus palabras internas son semillas. Si las riegas con compasión, florecerás en serenidad. Lección 34. No reclamar también es reconocer el ritmo de la existencia. La vida tiene ciclos, expansión y contracción, silencio y movimiento.
pérdida y renacimiento. El que reclama interrumpe el flujo natural, el que acepta, danza con él. El monje dejó de pedir que el río corriera más rápido. Entendió que incluso el agua más serena llega al mar. Lección 35. El silencio no es solo una práctica espiritual, es un modo de vivir. El sabio come en silencio, camina en silencio, ama en silencio, porque sabe que el ruido distrae, pero el silencio revela. El monje hacía todo con lentitud, no por pereza, sino por devoción. Cada gesto era una meditación, y en ese ritmo lento descubrió la velocidad de la conciencia. Buda enseñó, el que corre detrás de la vida, se pierde de ella. Por eso el monje caminaba despacio, escuchando el sonido de sus pasos sobre la tierra. En cada huella encontraba gratitud. Lección 36. No pedir explicaciones a la vida es una forma de humildad. El ego quiere entenderlo todo. El alma se contenta con sentirlo. El monje miraba el cielo y pensaba, las estrellas no me deben respuestas, solo su presencia basta para recordarme mi pequeñez. Y en esa pequeñez encontró la grandeza, porque el silencio ante lo incomprensible es la oración más alta. Lección 37. La paz profunda no se encuentra huyendo del mundo, sino abrazándolo sin resistencia. El monje aprendió que el ruido no desaparece, se trasciende. Vivía entre aldeanos, comerciantes, viajeros, y en medio de ellos mantenía su calma. El sabio no necesita aislamiento, solo atención. Donde otros veían caos, él veía danza. Donde otros oían gritos, él oía aprendizaje. Haz una pausa, respira. Recuerda que no necesitas un lugar silencioso para encontrar paz, solo necesitas una mente que no se aferre. Lección 38. El silencio interior es la cuna de la compasión. Solo quien ha hecho las paces consigo mismo puede irradiar verdadera bondad. El monje, en sus últimos años, curaba heridas con palabras suaves, pero su verdadera enseñanza era su presencia. Quienes lo visitaban decían que bastaba mirarlo para sentir alivio, y él respondía, no soy yo quien calma, es el silencio que me habita. Lección 39. No reclamar, no discutir, no pedir explicaciones. No son renuncias, son elecciones. Elegir la calma sobre la razón, la comprensión sobre el juicio, el silencio sobre el ruido. Cada día el monje elegía, porque la paz no es un don, es una práctica diaria, y cada elección construía dentro de él un templo invisible. Haz una pausa, siente tu respiración. En este instante también estás eligiendo. Puedes elegir la calma, y en esa elección comienza tu libertad. Lección 40. El sabio no deja huellas de ruido a su paso. Su legado es invisible, pero eterno. El monje, al final de su vida, fue recordado no por sus palabras, sino por el silencio que dejaba tras él. Cuando murió, los aldeanos no lloraron. Se quedaron en silencio, porque comprendieron que el silencio era su enseñanza final. Un discípulo encontró su última nota sobre la mesa. No reclames lo que se te quita, porque quizá el universo te está aligerando. No discutas con lo que no entiendes, porque la vida tiene razones que aún no puedes ver. No pidas explicaciones al misterio, abrázalo, y él te mostrará su rostro cuando estés preparado. Haz una pausa, respira, deja que estas palabras se asienten en tu mente como polvo dorado. El camino del silencio no es fácil. Requiere más valentía que cualquier batalla, pero quien lo recorre descubre que dentro de cada palabra no dicha florece una sabiduría antigua, un eco del universo mismo, y así el monje desapareció del mundo de las formas, pero su enseñanza quedó escrita en el aire. Cada vez que alguien elige no reclamar, su espíritu sonríe. Cada vez que alguien elige no discutir, su calma se extiende como un río. Cada vez que alguien elige no pedir explicaciones, el silencio vuelve a hablar. No reclames, no discutas, no pidas explicaciones, solo sé presencia, calma y comprensión.
porque la paz no se alcanza, se recuerda, y el alma, cuando recuerda su silencio, vuelve a casa. Gracias por llegar hasta aquí. Si estas palabras tocaron algo dentro de ti, te invito a suscribirte a La Voz del Dharma y dejar tu comentario para seguir caminando juntos por este sendero de calma y conciencia. Que la paz te acompañe en cada respiración y que el silencio de tu alma te recuerde siempre quién eres. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo de luz y serenidad.